Hoy vamos a trabajar sobre el genocidio ucraniano, ocurrido entre 1932 y 33, acontecimiento que es conocido como Holodomor. ¿De qué se trata el Holodomor? Es un vocablo que en ucraniano significa hambruna y se trata entonces de una hambruna provocada por el pueblo soviético contra el régimen soviético contra el pueblo ucraniano. En el año 1932 y 33, en el marco del denominado proceso de colectivización de la tierra en la Unión Soviética. Como resultado de esta gran hambruna, murieron entre 1,5 millones y 10 millones de personas. Hay muchas controversias en torno a este número de muertes por la inexistencia de datos fiables que haya suministrado la Unión Soviética al respecto. Como resultado de eso, solo puede calcularse la cantidad de muertes por lo que se denomina cesura demográfica, es decir, qué población debería haber y qué población hay efectivamente, y entonces se entiende que la diferencia es la resultante de la gente que murió como consecuencia de esta hambruna. Pero estos números son muy complejos de ser obtenidos porque se cruza la cantidad de muertes que ocurrieron como consecuencia de las matanzas políticas, de la guerra civil, luego de la Segunda Guerra Mundial y también de una muy fuerte epidemia de tifus que ocurrió en ese momento. Sobre este tema del Holodomor existe un gran debate historiográfico sobre la cuestión, es decir, los propios historiadores no se ponen de acuerdo y podemos decir que existen tres corrientes diferentes, esquemáticamente hablando, para sintetizar cuáles son las posiciones sobre el tema. En primer lugar, están quienes consideran que esta hambruna fue el resultado de la colectivización. ¿Qué era la política de colectivización? Cuando se produce la Revolución Rusa, cuestión que tratamos en otro video, en principio van a promover la toma de tierras. La consigna era: la tierra es para quien la trabaja. Por tanto, los campesinos van a tomar las tierras y ponerlas en producción. A su vez, así como había campesinos que tomaban la tierra y la ponían a trabajar, en lo que era el Imperio Ruso existían los kulaks, que eran campesinos ricos, que habían logrado de parte del zar ese estatus que les fuera asignada tierra, que tenían puesta en producción y donde tenían gente trabajando para ellos. Entonces, en la Unión Soviética, en especial después de la muerte de su líder Lenin y como consecuencia de la asunción del poder de su sucesor Trotsky, se va a comenzar a pensar que este proceso de tenencia de la tierra no era eficiente, no permitía producir una cantidad necesaria de alimentos. Por tanto, debía volverse esta producción más eficiente. Y para eso necesitaban acabar con esta propiedad individual de la tierra y sobre todo acabar con este campesinado rico para poner en marcha un proceso de producción colectiva de los campos. Es decir, que los campos no fueran para la persona individual que los cultiva, sino que fuera una producción estatal. Ese plan fue especialmente diseñado para la denominada zona cerealera, dentro de la cual estaba Ucrania, pero también Kazajistán. ¿Por qué este plan de colectivización de la tierra era tan importante? Porque paralelamente a este proceso, lo que quería lograr Stalin en Rusia era un proceso acelerado de industrialización que imitara el proceso que había sufrido Europa y dentro del cual Rusia estaba muy atrasada.
Entonces ese proceso de industrialización que se realizaba a partir de la intervención estatal tenía que estar relacionado con también un aceleramiento de la producción en el campo. Y esos cereales que se produjeran iban a ser importantes, tanto para el consumo interno, para asegurar alimentos baratos para la mayor parte de la población rusa, como destinados a exportar, y esas exportaciones iban a generar la cantidad de capital necesario para el proceso de industrialización. Entonces, para iniciar ese proceso de colectivización de la tierra, lo que van a pedir en primer lugar, exigir en primer lugar, es la entrega de los elementos de labor de los campesinos, que ya no van a ser de cada uno, propiedad de cada uno, sino que van a ser del Estado. Y a la vez le van a pedir, le van a exigir la entrega de una cuota de cereales a cada campesino. Y ante la negativa a entregarlo se van a realizar requisas, es decir, van a ir por los campos quitándole el cereal a los campesinos. Obviamente los kulaks, los campesinos ricos, se resistieron a esta medida, se negaron a entregar los elementos de labor e intentaron esconder todo el cereal posible. Se comprobó el caso, inclusive, de gente que prefería asesinar los caballos antes que entregarlos o quemar las cosechas antes que entregárselo al gobierno soviético. Por tanto, en medio de este conflicto de resistencia a la política de colectivización, el ejército ruso intervino en Ucrania con suma violencia y muchos de estos campesinos van a ser fusilados o enviados a Siberia, a campos de concentración, por su resistencia a acatar las órdenes del Kremlin. A este proceso caótico, violento, se va a sumar también una mala cosecha. Y Stalin, ante esa mala cosecha, en lugar de bajar las exigencias, va a subir las exigencias de cuotas a los campesinos. Y por tanto va a generar una gigantesca hambruna en el campo de Ucrania que el gobierno no hizo nada para detener y por tanto se va a producir una gran cantidad de muertes por inanición, por hambre. Esta perspectiva, pese a lo cruel que es, fue en general la sostenida por los historiadores soviéticos y en muchos casos está tachada como negacionista. Es decir, era una hipótesis, una visión de ese proceso histórico que tendía a culpar a los kulaks, a los campesinos ricos, que habían saboteado la medida de gobierno propuesta por Rusia. Y en esta visión de los acontecimientos son los propios campesinos ucranianos los culpables de su desgracia, los que intentaron boicotear la medida y por tanto los culpables de morir de hambre. Acá vemos las imágenes de la propaganda soviética que a contramano de lo que ocurría en realidad proponía la colectivización como una forma de obtener cereales, de obtener ganado, de obtener alimentos y de esa manera desarrollar a la Unión Soviética. Acá tenemos otra donde muestra esta imagen del progreso soviético que en última instancia radicaba en la riqueza de los campos rusos, puestas al servicio de ese proceso de industrialización. ¿Cuál es la segunda hipótesis para interpretar esta gran hambruna? Es considerar que en realidad se trató de un genocidio. Como vimos en otro video, para referirnos al genocidio armenio, hablamos de genocidio cuando nos referimos a una matanza planificada con el objetivo de eliminar a un colectivo determinado. Entonces, en este caso, lo que sostienen, sobre todo los ucranianos,
es que se trató de una matanza planificada, generando una hambruna artificial contra el pueblo ucraniano. Esta política de eliminar a los ucranianos tendría el sentido de rusificar a la Unión Soviética, es decir, considerar que los rusos, en el contexto de la Unión Soviética, eran superiores a los otros pueblos y por tanto debían eliminar a los otros pueblos, en especial a los ucranianos, que habían mostrado resistencia hacia la ocupación soviética. Entonces, para demostrar que en realidad no se había tratado de una circunstancia de malas cosechas y una mala política gubernamental que terminó en el hambre de millones de personas, lo que van a sostener los ucranianos es que había una política previa. Y esa política previa, por ejemplo, la podrían demostrar viendo cómo en los años anteriores al Holodomor habían intentado eliminar el idioma ucraniano de la educación y también habían realizado un proceso de purga hacia políticos e intelectuales ucranianos en los años previos, lo cual demostraría que intentaban eliminar, al eliminar la lengua y eliminar la intelectualidad, intentaban eliminar y borrar a la cultura ucraniana en general. Además de eso, en estas zonas donde estaban eliminando a los campesinos ricos, comenzaron a ser cobradas por colonos rusos, lo que mostraría una voluntad de eliminar a los ucranianos para colocar en su lugar colonos rusos a cultivar la tierra. Por añadidura también señalan estos historiadores que los niños que sobreviven a la hambruna son llevados a orfanatos donde deben obligatoriamente aprender la lengua rusa. Para demostrar esta teoría que sostiene que se trata de un genocidio, los historiadores ucranianos se basan en una serie de documentos. Estos documentos, propios de la Unión Soviética, muestran que ellos habían ordenado requisar el grano, es decir, sacarle el grano a los ucranianos. También les habían negado ayuda alimentaria, sobre todo cuando ante esta crisis desastrosa de las cosechas y del hambre que se estaba produciendo en Ucrania, algunas organizaciones internacionales intentaron llevar ayuda humanitaria y la Unión Soviética no los dejó entrar y no les dejó recibir ese alimento. Y por otro lado, también intentaron evitar, bajo todo punto de vista, que los campesinos ucranianos pudieran emigrar, es decir, pudieran irse del campo buscando otro destino mejor. Esos ucranianos que no podían cumplir con la cuota de alimento debían quedarse en los propios campos. Por eso los ucranianos dicen que el propósito último era eliminarlos. Acá podemos ver algunas fotografías de los niños ucranianos desnutridos como consecuencia de esa gran hambruna. Una última teoría, que sería una teoría intermedia entre la tesis soviética de que se trató de una política de Estado, que era la de la colectivización contra los campesinos ricos, que eran los enemigos de clase, y la teoría ucraniana de que se trata de un genocidio, es decir, una matanza planificada, es decir, que se trata de una hambruna cruel pero generalizada. Es decir, ciertamente lo que cometió el gobierno soviético fue un crimen de lesa humanidad, pero que no fue solo contra los ucranianos, sino que la política de colectivización llevada a cabo en esos años afectó a otras etnias, a la propia rusa, a la kazaja y a otras. Sobre todo afectó a toda el área cerealera rusa. Y a su vez el proceso de purgas en el partido y en los intelectuales fue una política totalitaria absolutamente despiadada por parte de un gobierno totalitario, pero que no afectó solamente a los ucranianos. Entonces, en esta teoría intermedia no se intenta quitar culpas
al gobierno soviético, sino decir que fue tan despiadado con los ucranianos como con los propios